a nosotros mismos. Si de 12 solo recibió 3, bueno, ponga 3 entre 12, miremos a ver si salió aplazado o salió aprobado, ¿va? 4 entre 12, 5 entre 12, 6 entre 12 es el 50%, ¿va? Y ahí deberíamos de irnos evaluando. Pero yo creo, hermano, que si nosotros no nos medimos, ahí con los hermanos de liderazgo, esta última reunión les puse a preguntar, hermanos, ¿qué hicimos este año? ¿Qué tenemos ahorita que no teníamos en enero? Y empezamos a ver algunas cosas, varias cosas que tenemos hoy que no las teníamos en enero. Es bueno medirnos. Si no nos medimos, no sabemos para dónde vamos, hermano, ¿verdad? ¿Cuántas libras pesaba el enero pasado? ¿Cuántas libras tiene hoy diciembre? Buena ganancia, me va a decir alguien ahí, ¿verdad? No, pastor, vamos avanzando, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir es que por lo menos mi familia y yo, desde el 2011, llegamos el 2010 al ministerio, a mediados del 2010, sin entender nada, hermanos, sin saber nada que era el ministerio, nos empezamos a ver. Y yo me acuerdo que la primera proclama que recibimos fue el 2011, terminando el 2010 para comenzar el 2011. Y fue la proclama de hermano, creo yo que fue la conquista, año de la conquista. Y yo no entendía de proclamas, hermano. Yo aquí empecé a investigar y a recibir esto, una bendición. Pero lo que le quiero decir es que desde ese año yo no me acuerdo que me haya perdido una proclama. O sea, desde ese año yo he traído un círculo virtuoso, se le puede decir, de terminar un año en la casa del Señor, y comenzar uno nuevo. Aprender a cerrar ciclos, hermano. Desde ese año yo no me recuerdo que me haya perdido uno. O sea, desde ese año 2011, mi familia y yo estamos recibiendo o terminando un año en la casa del Señor y recibiendo un nuevo año. O sea, ese puente de dejar el año anterior y entrar a un año anterior, siempre lo hemos hecho en la casa del Señor. Ya vamos a cumplir entonces ahorita con ya serían 14 años de estar con ese círculo virtuoso de terminar un año en su casa y comenzar un nuevo año en su casa, dándole gloria al Señor. Entonces yo lo quiero contagiar. Si hay algo yo no lo quisiera contagiar de otra cosa más que de buscar al Señor, hermano, en todo tiempo. Que nada nos detenga de buscar al Señor. Amén. Así es que 31 tenemos nuestra vigilia. Vamos a hacer 2 cultos. Vamos a iniciar el primer culto a las 6 de la tarde. Vamos a terminar tipo 9. Vamos a tener una coinonía. Una hora y media, 2 horas. Y luego vamos a entrar a un tiempo de alabanza. Y vamos a conectarnos después con la prédica que va a dar nuestro apóstol allá. Vamos a proyectarla ahí. Esperamos en Dios no tener ningún inconveniente. Y vamos a recibir directamente la proclama de un solo. Vamos a recibir la administración de la palabra y vamos a recibir la proclama profética del año 2025. Amén. Luego vamos a tener unos 10, 15 minutos de alabanza para cerrar. Hermano, oramos y nos vamos para nuestras casas, ¿verdad? No vamos a amanecer no vamos a hacer hasta la mañana, sino que lo vamos a dejar ahí por tipo 1 de la mañana. Vamos a ir saliendo. Así es que ahí pongámonos de acuerdo. Dios santo, ya me extendí con los anuncios. Anunciarle que en enero también vamos a tener una actividad del 10 al 11, hermano. Va a estar con nosotros, no sé si tienen una fotito ahí, el pastor Julio Herrera. Él, mire, un ministro del Señor, tiene una palabra muy exquisita, hermano. Entonces vamos a aprovechar. 10 es un viernes, 11 el sábado y 12 el domingo. Estamos organizándonos para que, hermano, lo que yo quiero es hablar un poquito de qué importante es que nos unamos, la unidad. Creo que el evento, yo quiero poner un evento aquí, es que esta carrera debemos de correrla juntos, hermano. Corramos juntos, así le vamos a poner a ese, va a ser como un retiro de corramos juntos. Entonces yo quiero verlo en el plano familiar, unidos como familia. El sábado vamos a tener un evento para matrimonios, entonces la unidad en el matrimonio, el día sábado, y la unidad congregacional el día domingo.
Mire, unidad familiar, unidad matrimonial y la unidad congregacional. Importante, hermano. Entonces, que llevemos esta carrera juntos, que corramos juntos, hermano, porque eso nos va a dar éxito. Mire, no hay fuerza más grande que la unidad. No hay fuerza más grande que la unidad. Cuando se lee que aquellos estaban construyendo la torre de Babel, en Génesis capítulo 9 creo que está eso, sabe que el Señor vio y dijo: estos sí que están en unidad. Y mire, para un propósito que no era de Dios, y había unidad. Y entonces dijo el Señor: vamos a descender y los vamos a confundir, porque si ellos están trabajando en la unidad que están trabajando, van a llevar a cabo su propósito. Mire qué cosas, hermano. Y entonces el Señor obró para confundirles la lengua. Entonces, solo poniéndole salsita ahí a los tacos, alguien pedía adobes y el otro le llevaba madera. Entonces ya no pudieron, hermano. Aquel le pedía una cosa y les confundió la lengua, les confundió su entendimiento y ya no pudieron continuar. ¿Por qué? Porque no hubo unidad. Qué importante es la unidad. Entonces, de ese punto de vista vamos a estar trabajando en enero. No sé cuál va a ser la proclama para el año 2025, pero yo creo que el Señor ahí todo pone en línea. Gloria a Dios. Entremos, amados, a la palabra. Dios santo, hoy sí que se me pasó un poquito el reloj. Vamos a tratar de explicar algunas cosas, pero antes oremos. Yo quiero poner aquí el cronómetro. Oremos para que el Señor nos hable esta noche, como siempre lo hace, de una manera especial. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos este tiempo de enseñanza, de discipulado congregacional. Mira los corazones que hoy han venido con ese anhelo de ser instruidos en tu palabra, de recibir algo nuevo, de recibir, Señor, también un refrescamiento de todo lo que tú nos has enseñado. Queremos exponernos a tu palabra, queremos entenderla más, Señor. No desechamos el conocimiento de tu palabra, al contrario, queremos más de ti, queremos aprender más de ti, queremos conocer más de ti. Pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que sea ese dedo de Dios escribiendo en las tablas de nuestro corazón, grabando la palabra, dejándola ahí perpetuada de una manera como Él lo hace, de una manera exacta, de una manera efectiva, y que eso trae cambios a nuestra vida, que eso trae un nuevo espíritu a nuestras mentes, cambiándolas, transformándolas, Señor, y llevándonos hacia los propósitos tuyos. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo en tus manos, sabiendo que tú, Señor, eres el que nos diriges, que nos guías a toda verdad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quisiera, amados, de alguna manera extenderme un poquito más a lo que estuvimos hablando el día domingo. Según Isaías 40:31, en la versión que lo vimos, la versión Kadosh, no lo puse en esta enseñanza, pero ustedes, si usted vino, se habrá recordado, que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Entonces, los que esperan en el Señor, lo que vimos básicamente de ese versículo es que los que esperan en el Señor nunca van a estar en el mismo lugar, hermano. Siempre va a haber un movimiento, un avance, un crecimiento en el Señor. Hemos estado hablando del crecimiento. Recuérdame las 3 velocidades que vimos ahí: caminar, correr y llegar a volar. Los que esperan en el Señor, lo más poquito que van a poder hacer es caminar. Pero ya caminar es algo, hermano. Ya caminar es algo. Solo eso es una bendición. Lo que tenemos que ir buscando es cómo llegamos a correr, ya tener un avance más, hermano, efectivo en Dios. Y yo sé que, hermano, el volar, mire, el volar sí tiene que ver con el arrebatamiento fijo, que sí, eso es lo más visible, pero también el Señor, hermano, Él habla en la palabra. Fíjese, hermano, que así es que si me voy por ahí, pero bueno, mire, en Isaías 58, así rapidito quiero ver este versículo, que lo tengo en mi corazón. Créame que ya días quiero predicar de este versículo, hermano, pero no he recibido todavía la aprobación del Señor de traerlo en un mensaje.
pero ya días está en mi corazón este versículo que le voy a leer. Sé que está en Isaías 58, solo déjeme ubicar el versículo. Solo déjeme ubicar el versículo mire, el 14. El 14 dice, está hablando de aquellos que guardan el reposo, aquellos que guardan el descanso en el Señor, aquellos que tenemos la confianza en el Señor. De eso viene hablando. Dice, entonces dice el versículo 14, te deleitarás en el Señor. Y mire lo que dice la palabra, y yo te haré cabalgar sobre las alturas. Esto es volar. Y no está hablando del arrebatamiento en sí, sino de lo que nos está hablando de que el Señor nos va a dar posiciones de altura, hermano. Eso es volar, de alguna manera es volar. Mire, yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra. Y mire toda la bendición, te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob. Hay que ir a ver la herencia de Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Entonces caminar, correr y volar, esos tipos de movimiento están para los que esperan en el Señor. Por eso que importante es que nuestra esperanza esté bien puesta, hermano, bien cimentada, bien arraigada en el Señor. Hermano, que el Señor nos ayude a desenfocar todo lo demás y que nuestro enfoque esté solamente en Él. Yo no sé si usted ha tenido, seguramente que sí, ha tenido la oportunidad de ver esas fotos que toman a veces, hermano, cómo desenfocan todo lo demás y enfocan un objetivo. Lo demás se mira borroso, pero lo que ellos quieren enfocar en la foto sale nítido. Yo creo que espiritualmente así deberíamos de estar nosotros, que todo lo demás se mire, pero que no sea el foco de nuestra atención, sino que toda nuestra atención esté en el Señor, hermano. Que nuestra esperanza esté en el Señor. Entonces, que el Señor nos quiere llevar a eso. ¿Para qué, hermano? Para que caminemos y luego corramos y luego lleguemos a volar. Ahí tenemos que ir en ese progreso, en ese crecimiento. Entonces, hoy sí quiero que veamos Hebreos 12, que se lo leía el domingo, pero vamos a derivar algo más de aquí, hermano. Que ahí, en lo que yo le explicaba esto el domingo, viera mi corazón, recibía muchas cosas y entonces quise ir a todavía investigarlas un poquito mejor. El apóstol Pablo, algunos no están de acuerdo que el apóstol Pablo escribió esta epístola, pero sí, hermano, tiene muchos rasgos de que Pablo escribió esta epístola. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, hablábamos de esto un poquito, mire, despojémonos. Número 1, de todo peso. Y número 2, del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera, hay un avance, hermano. Los que esperan en el Señor, entre todo lo que dice es Isaías 40:31, es correrán y no se cansarán. Correrán y no se cansarán. Entonces Pablo nos enseña un poquito más de esto. Dice que para poder correr esta carrera, hermano, necesitamos despojarnos. ¿Despojarnos de qué? De todo peso y del pecado. Entonces, fíjese, hermano, que así rapidito yo quiero mostrarle algunas cosas que investigué. Esa palabra despojarse quiere decir poner lejos, hermano. Es separar, es como poner una distancia de aquellas cosas que hermano, que nos estorban. Es separar, es alejar, es dejar, pero fíjese que también es desechar. Desechar, usted sabe que es como cuando tira algo a la basura, hermano, algo que ya no le va a servir, pues se pone en un recipiente ahí que luego lo van a agarrar, se lo van a llevar lejos de nosotros. Yo creo que nadie guarda basura, hermano, nadie dice voy a atesorar la basura. No, la basura se echa en un lugar para luego pasa el que recolecta la basura y se la lleva lejos de nosotros, no la volvemos a ver. Entonces hay cosas que debemos de desechar, que no deberíamos de traerlas hermano, a nuestra vida. Pero cuando le digo a nuestra vida es a nuestro desarrollo de vida, pues ya no debería estar eso, ya deberíamos de haberlo tirado a la basura. Ya deberíamos de tenerla, hermano, ya lejos de nosotros. Hay cosas, hermano, que hay que desecharlas. Entonces, mire, me fui a buscar en qué versículo, le estoy dando solo aquí algo rapidito para que entremos a ver algunas cosas. Me fui a buscar dónde aparece esa palabra desechar, el numeral en la Biblia, esa palabrita, las 6:59. Y aparece, hermano,
yo le encontré 14 cosas que hay que desechar. Mire, obviamente, hermano, por ejemplo, mire, la primera dice que hay que desechar las obras de las tinieblas, y está con ese, obras. Hay que ir a ver las obras de las tinieblas, cuáles son. Pero Romanos 13:12 dice que debemos de desechar, debemos de despojarnos, debemos de separar, debemos de poner lejos todas las obras de las tinieblas. Hermano, mire, todo lo que tenga que ver con el ocultismo, nosotros debemos de rechazarlo con todo nuestro corazón, hermano. Pero cuando le digo eso, hermano, debemos de rechazarlo. Que no haya un signo en nosotros, hermano, de que vayamos a poder estar de acuerdo con el ocultismo, hermano. Por ejemplo, hermano, mire, algo, si usted quiere algo que está a la mano, que ahora con la tecnología es todavía, hermano, se ha vuelto más común. Por ejemplo, el consultar horóscopos. Yo no puedo concebir que un cristiano esté pendiente de sus signos o de acá, hermano. Eso es como tener alguna relación con las tinieblas, hermano. Y todas aquellas cosas que de repente que te voy a leer las manos, o mejor léeme la Biblia, dígale, va. O mejor te voy a leer la Biblia, vení. Pero todas esas cosas, hermano, mire. Quizás yo soy de la vieja guardia, hermano, de la vieja escuela, pero a mí me gusta leer la prensa, el periódico. No me gusta tanto lo digital, me gusta la prensa. Yo era de los que compraban la prensa todas las mañanas para leerla. Así era yo. Entonces aquí hay un café que acostumbran a tener el periódico ahí, y yo voy a tomar café ahí solo por leer la prensa, fíjese. Me gusta eso, pero a veces miro unas cosas que publican ahí, hermano. Venga, yo le ayudo cómo quitarle el marido a la otra. Aquí le vamos a amarrar, le hago amarre. Yo digo, ¿y quién quiere estar amarrado, hermano? ¿Quién quiere estar atado? Pero mire, yo miro eso y cómo me golpea el corazón eso, hermano. Digo, ¿cómo es posible que, hermano, yo no sé nada de eso? ¿Cómo es posible que un diario permita eso, hermano? Yo sé, le pagan, pastor, le pagan, sí, pero yo digo, eso ya es muy descarado ya, hermano, eso, ¿ah? Entonces las obras de las tinieblas hay que desecharlas, hermano. Mire, no tengamos ningún nexo con las obras de las tinieblas. Nosotros como cristianos no debemos de tener ningún nexo con las obras de las tinieblas, hermano, ningún nexo. Y así, hermano, habla de que debemos de despojarnos, desechar el viejo hombre, desechar la mentira, la ira. Mire qué le parece esa, la 4 o la 5 parece que fuera lo mismo, pero entre ira y enojo hay una diferencia. Solo Colosenses 3:8 habla que debemos de desechar la ira, el enojo, la malicia y la maledicencia. Eso es cómo tenemos que cuidar la boca, hermano, de no andar maldiciendo así por así, hombre. No, hay que cuidar nuestra boca de la maledicencia. Y así hay otros, tal vez los colocan, son 14, ahí hay 7. Yo sé que son bastantes para ponerlo en una sola. Dice que hay que, ¿qué le parece esa número 8? ¿Ha escuchado a algún cristiano que de repente se le sale alguna? Hermano, palabras o eso, son palabras que ya no debemos de estar usando, lenguajes que ya no, hermano, hay que desecharlos, hay que tirarlos a la basura. Toda inmundicia, Santiago 1:21. Hermano, la abundancia, fíjese que encontré ese versículo ahí en Santiago 1:21, habla de la abundancia de malicia. Eso es más que malicia, hermano. El engaño, la hipocresía, las envidias. Y ese número 14, mire, la difamación. Usted busca todos esos versículos y nos hablan de cosas que tenemos que desechar, cosas que, hermano, hay que tirarlas a la basura, porque esto nos estorba para correr. Esa es la enseñanza. Esto nos estorba para correr. Entonces Pablo dice, desechemos todo pecado. Entonces yo quiero decirle que estas cosas que miramos aquí, hermano, nos estorban para correr y hay que desecharlas. Hay que tirarlas a la basura. Hay que pedirle al Señor, hermano, porque yo sé que también esta es una obra del Espíritu Santo en la cual Él nos está cambiando, nos está transformando, nos está llevando, hermano, a que nosotros vayamos botando todas esas cosas. Hermano, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida realmente la necesitamos todos los días y a cada momento, hermano. A cada momento el Espíritu Santo, yo creo que lo hemos tenido en la iglesia tan así como hecho a un lado, hermano, y cuando es lo principal que nosotros tenemos ahora en el presente para poder alcanzar nuestra santificación.
Entonces hay que ir desechando esas cosas, hermano, con la ayuda, obviamente, del Espíritu Santo. Pero yo no me quiero quedar ahí. Fíjese que yo quiero irme por lo primero, porque Pablo dice, tal vez colócame otra vez Hebreos 12. Yo quiero que usted note la diferencia, hermano, que Pablo menciona que hay que quitar el peso, número uno, y del pecado. O sea, no hay que confundir el peso con el pecado. Son dos cosas diferentes. Hay que despojarnos de todo peso. Entonces yo entendí, no todo peso es pecado. Mire esto, o escúcheme bien esto. No todo peso que nosotros llevamos precisamente es pecado. Puede ser que en algunos casos sí, pero de repente hay pesos que no tienen nada que ver con el pecado. Ya vamos a hablar alguno de ellos. En eso nos vamos a quedar. ¿Qué pesos tenemos que quitarnos que nos estorban para correr, que nos estorban para avanzar, que nos estorban para que lleguemos a nuestra meta final, hermano? Son aquellas cosas que de repente no son ni propias de nosotros, sino que, mire, en algunos de los puntos que vamos a ver, son cosas que nos han puesto. Por eso el Señor Jesucristo decía, ustedes, les decía a los fariseos, ustedes ponen carga sobre la gente que ni ustedes mismos están dispuestos a llevarlas. Pesos que nos han puesto, hermano, que ni siquiera el que nos puso ese peso, ni siquiera él las quiere llevar. El Señor le dijo a ellos, el Señor le decía a los fariseos, ustedes han puesto carga sobre la gente que ni ustedes mismos las pueden llevar. Entonces hay pesos que nos han puesto que no tenemos nada que ver nosotros. Entonces qué importante es: venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, hermano, el evangelio es más que cargas y esas cosas. El evangelio es libertad. Fíjese que esa palabra peso, la fui a buscar también. Hay que despojarnos de todo peso. Esa palabra, por lo menos así se escribe en el griego, onkos, y quiere decir, es una masa como doblándose o encorvándose por su carga. Es una carga, hermano, que nos agobia. Es una carga. Yo creo que aquí aplica bastante a aquella mujer que estuvo encorvada durante 18 años. Llevó un peso, llevó una carga que le encorvó. No la soportó, entonces se encorvó. Entonces dice ahí que es un peso como doblándose o encorvándose por su carga. Pero me llama la atención, hermano, que esa palabra también se puede traducir como un estorbo. Es todo lo que nos estorba. Es todo aquello que produce, hermano, en nosotros un impedimento para que nosotros podamos avanzar. Que el Señor nos ayude a identificar si no tenemos cargas sobre nosotros, hermano, que a días tuvimos que haberlas tirado, que a días tuvimos que haberlas echado de nosotros. Entonces, hermano, el Señor nos llama, y esto y es que hay muchas cosas que quisiera decirle. Yo seguramente en el desarrollo de la enseñanza las vamos a ir viendo, pero mire, el Señor, yo no veo que el Señor arrea a nadie. Voy a ver si me voy a entender. El Señor no arrea a nadie. El Señor llama. El Señor llama: venid a mí. Venid a mí. El Señor a todos les dijo: sígueme. No le dijo, vaya, te voy a. No, vení para acá, vení. No, Él dijo: síganme. El que quería lo seguía, y el que no se quedaba. Sígueme. Entonces el Señor, hermano, el evangelio, hay que aprender esto. El evangelio no es nada coercitivo. El evangelio no es nada obligatorio. Si estamos aquí, es porque estamos por voluntad propia. Es porque hemos decidido: Señor, yo rindo mi voluntad a ti. Lo que tú digas, eso es. Lo que tú digas, eso es lo correcto. Lo que tú digas es lo que me conviene, aunque no lo entienda, pero lo que tú digas es lo que me conviene a mí. Y vamos detrás de Él porque estamos convencidos que lo que el Señor dice, hermano, es la verdad. Y aunque a nosotros no nos parezca en el momento, pero después, lo que le dijeron a Pedro: lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Lo que no logras entender hoy, lo vas a entender después. Entonces, para ponerle un poquito más de contexto a esto y que entremos a lo que yo quiero que veamos, hermano, veamos un poquito lo de Jonás. Porque, mire, Jonás se monta en un barco, y esa barca
empieza a tener problemas. Usted conoce la historia. Se viene una tempestad, hermano. Se viene una tempestad tremenda. Y entonces fíjese que en el verso 5, esta versión, la PDT, se la vamos a leer, Jonás 1:5, dice: los marineros estaban muy asustados. Mire, cada uno le rogaba a su propio Dios. Pero mire esta acción, dice: y arrojaron la carga al mar para quitarle peso al barco. El problema ellos lo vamos a solucionar echando la carga, echando el peso de la barca. Mire qué enseñanza hay ahí. Mire qué enseñanza hay ahí, hermano. Una manera de agilizar un proceso, una tempestad. Póngale ahí nombre, pongámosle un problema familiar, un problema económico, algo que nos está hundiendo, algo que nos está, hermano, llevando a la ruina, llevando a la quiebra. Una manera de solucionar eso es empezando a echar lo que pesa, las cargas, aquello, hermano, que está de más. Entonces dice que ellos empezaron a echar al mar, hermano, la carga, empezaron a quitarle peso al barco. Mientras tanto, Jonás había bajado al interior del barco y él se encontraba sumido en un sueño profundo. ¿Sabe cómo pudiera leer eso yo? Ellos empezaron a tirar la carga, pero la verdadera carga, el verdadero clavo, el verdadero problema lo tenían en el fondo. Entonces, apliquemos esto a nuestra vida, porque de repente esto lo podemos ver. La barca puede ser una familia, la barca puede ser una iglesia, pero también la barca puede ser una persona. Yo puedo ser una barca que me estoy hundiendo. Yo soy una barca que de repente estoy pasando problemas, estoy pasando situaciones, hermano. Yo soy una barca que de repente me está azotando el viento y empiezo a despojarme de cosas superficiales, pero el problema está en el fondo. El problema no está en lo visible, el problema está en el interior, cómo estoy. Y de repente yo tengo un Jonás adentro que está dormido y que hay que despertarlo y sacarlo y echarlo, porque si eso no pasa, el problema no se va a solucionar. Mire, yo anoté el otro versículo que está más abajito, donde dice el verso 15, que tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, lo echaron. ¿Y qué pasó cuando lo echaron? El mar cesó en su furia y pudieron avanzar. Entonces, ¿cómo esa barca estaba en problemas? Porque tenían un problema, hermano, allá adentro. Lo tenían almacenado, lo tenían, si usted quiere, ahí, hermano, escondido en lo más profundo. No estaba visible, no estaba en la parte visible del barco. No, se había metido a lo más profundo del barco. Usted puede leer otras versiones, dice que él se había ido a la parte más profunda del barco y ahí estaba, hermano. Ese era el problema. Pero cuando sacaron ese problema de ahí, cuando sacaron, hermano, ¿qué se puede decir que es Jonás? Así en términos generales, ¿qué sería Jonás? Pongámosle un nombre a Jonás, pero aparte del nombre que tiene él, ¿qué sería Jonás? La desobediencia. Porque a él le habían dicho, vete a Nínive, y él dijo, no, yo voy para Tarsis. Desobediencia. Llevaban la desobediencia allá adentro. Entonces hay que despojarnos de la desobediencia, hermano. Hay que echar al mar nuestra desobediencia, volvernos al Señor y decirle: Señor, aquí estoy. ¿Para qué me has traído? ¿En qué te puedo servir, Señor? Hermano, y entonces mire, cuando ellos empezaron a tirar la carga, pero estaban sacando la carga equivocada. El verdadero problema era Jonás. Cuando tiraron a Jonás, hermano, al mar, cuando echaron esa carga, esa verdadera carga, entonces pudieron avanzar, pudieron llegar a puerto seguro. Entonces, hermano, ¿cómo tenemos que aprender? Tal vez dejar contextualizado así este tema, ¿va? ¿Cómo tenemos que hacer para identificar al Jonás que de repente nos está estorbando para nuestro avance? ¿Cómo identificar, hermano, esas cosas que al Señor no le agradan y que mientras no las desechemos, esas cosas, mientras no nos despojemos de esa cosa,
no vamos a avanzar como Dios quiere que avancemos. Entonces 1 Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad. Mire algunas cosas. Voy a mencionarle 2 versículos más antes de ver los puntos. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los que esperan en el Señor, vamos a avanzar, hermano. Entonces, ¿cómo? Hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Hermano, otras versiones en vez de ansiedad dice: hay que echar toda vuestra preocupación sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay un versículo bien similar que está en Salmo 55:22 y dice, hermano, todavía un poquito más con el tema, dice: echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor aquellas cosas, hermano, que te preocupan. Echa sobre el Señor aquellas cosas que tú no las puedes resolver. Todo aquello que te agobia, aquello que te hace dudar, aquello que te hace, hermano, tambalearte. Echa sobre el Señor todo eso. Echa sobre el Señor tu carga. Y mire la segunda parte de ese versículo: y Él te sustentará. Lindo esto, hermano. Él nunca permitirá que el justo, dice esta versión, que el justo sea sacudido. Hay diferentes versiones que nos dan otros ángulos, hermano. Pero mire, echa sobre el Señor tu carga. Hermano, tenemos que aprender a despojarnos de aquello que nos detiene. Tenemos que tener esa confianza, mire, de entrar a nuestro lugar secreto, de entrar al secreto de Dios y decirle: Señor, yo aquí traigo esta situación, yo no hay qué hacer con ella. Aquí traigo esto, Señor, que yo no hay cómo resolverlo, pero yo vengo a depositarlo en ti, porque tú sí sabes qué hacer, tú sí me vas a dar la solución. Entonces que aprendamos, hermano, a descargarnos en el Señor de veras, hermano. Mire, hay 2 versículos, no sé, tendríamos que revisar un poquito más, tal vez viendo los significados y todo eso, pero por lo menos encuentro estos 2 versículos que me enseñan, hermano, me llevan, me guían, me dan una orientación a un lugar donde yo me puedo descargar. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos hablan de que hay que echar todo ahí sobre nuestro Señor. Mire qué cosas, no en cualquier lugar. Echa tu carga sobre el Señor, echa tu ansiedad sobre el Señor. 1, Él tiene cuidado de nosotros. Y 2, Él te restaurará. Él nunca permitirá que el justo quede caído, dicen algunas otras versiones, hermano, que el justo quede caído. Entonces, y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11:29 dice: venid a mí los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces diríamos que hay 3 versículos ahí que nos amparan, hermano, para decir: hay que ir a depositar nuestras cargas en el Señor. No carguemos con ellas, hermano. Yo sé que esto tiene de alguna manera, hermano, su dificultad, pero con la ayuda del Señor lo podemos lograr. Ok. Mire, los casos que vamos a ver, y lo que yo le decía, no precisamente un peso tiene que ver con el pecado directamente. Mire este primer caso que vamos a ver. Aquí vamos a ver el primer caso: un hombre de Dios, hermano. Sí, cometió sus errores, sí, pero fue un hombre de Dios que al final terminó bien su carrera. Pero en alguna etapa de su vida, él se cargó, él, hermano, tomó una carga muy fuerte de la cual no la pudo tirar. Y no tiene que ver precisamente con el pecado. Dice Génesis 37:34. Empecemos a ver estos casos que quiero mostrarle con la ayuda del Señor. Y que el Señor Espíritu Santo nos ayude, hermano, a decir: hermano, tengo que botar esto, tengo que echar esto, tengo que descargarme. Yo no puedo cargar con esto porque no voy a poder avanzar, no voy a poder correr. Dice ahí que Jacob rasgó sus vestidos. Yo subrayé ahí: puso cilicio sobre sus lomos. Se cargó una carga. Puso cilicio sobre sus lomos y estuvo de duelo por su hijo muchos días. Y todos sus hijos, todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Y miren lo que dijo él: dijo: ciertamente enlutado bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y su padre lloró por él.
Entonces vemos un hombre de Dios, hermano, que sí lo hemos visto en otras enseñanzas. Pero fíjense que yo veo a un Jacob que soportó grandes, hermano, soportó cosas que no cualquiera las soporta. Pero esto sí lo votó, hermano. Y mire qué cosas, que lo votó era algo falso, no era verdad. Sí nos ubicamos en qué historia estamos ahí, ¿va? ¿En qué es? ¿Por qué estaba triste Jacob? ¿Pero por qué? Porque los hijos le llevaron una escena bien montada, hermano. Le llevaron las vestiduras de colores que le había comprado a Josecito, se las llevaron llenas de sangre y le dijeron: mira, que encontramos estos vestidos, me parece que son los de tus hijos, los de tu hijo, los de tu amado, y te las trajimos para que las revises, si son estas. Y dice que las revisó y dijo: si son las de mi hijo. Ciertamente una fiera lo devoró. Mire, hasta él se hizo una novela en su mente imaginaria. Hermano, ¿verdad que nosotros, ese es un mal de nosotros los seres humanos? Hermano, ¿qué piensa usted cuando recibe una llamada de su mamá a la 1 de la mañana? Cuando usted mira que la llamada es de su mamá, ¿qué piensa, hermano? Mi hijo me llama para saludarme, mi mamita, qué linda. Qué temprano se acordó de mí mi mamá hoy. ¿Qué piensa, hermano? Saber qué ladrón se metió a la casa, Dios santo, de mi mamá. ¿Y qué le harían? Hermano, uno se le viene. Bueno, a Jacob le pasó eso. Él miró y dijo: Dios. Y él se puso una idea en la cabeza: una fiera lo devoró. Eso no se lo dijeron los hijos, eso se lo dijo él en su mente: una fiera lo devoró. Y mire que dijo algo: ciertamente mi hijo está muerto. Yo le decía, ninguna otra evento le había marcado la vida a José, hermano. Estamos leyendo el 37. En el 34 está donde le violan a una hija, a Dinita, se la viola un infeliz ahí, hermano, y eso no lo votó. Pues sí, no lo llevó a este estado. Pierde a su esposa, a Raquelita, en el capítulo 35 creo que está donde muere Raquel, y se levantó de esa también. Le pasaron unas cosas, su hermano lo quiso matar, se repuso de eso. Su suegro le cambió 10 veces el salario, se repuso de eso. ¿De cuántas cosas se levantó Jacob? De muchas se levantó, hermano. Pero esta no pudo tirar esa carga. Yo le puedo decir, de todas las demás, él aprendió a descargarse. Él aprendió: Señor, esta situación te la dejo. Señor, aquí te la dejo, Señor. Pero esta de José dijo: esta no, esta me la voy a llevar yo hasta el día en que me muera. Eso fue lo que dijo cuando dijo: bajaré al Seol con este luto. ¿Qué quiere decir eso? Voy a cargar con esta tristeza hasta el día en que me muera. Entonces mire cómo hay cargas que de repente, hermano, no queremos soltar. Cómo hay cargas que podemos incluso decirlo con nuestra boca: es de esto sí no me voy a reponer, esta pérdida siempre la voy a llevar en mi vida. Y entonces uno mismo se ata con los labios, hermano, con los dichos de su boca, y eso lo persigue toda su vida y no pudo avanzar. Entonces mire, Jacob, hermano, de esta no se pudo reponer. De esta, hermano, él dijo: no, esto es tan fuerte para mí que yo voy a morir así, me voy a ir enlutado, me voy a ir lleno de dolor. Y dice la Biblia, hermano, que quisieron sus hijas y sus hijos consolarlo, lo quisieron levantar, lo quisieron reanimar, pero él dijo: no. Hermano, la consolación depende de nosotros. Podemos recibir muchas palabras de consuelo, podemos recibir muchas palabras ante una situación difícil, podemos recibir mucha palabra de Dios incluso, hermano. Pero si alguien que está en esa situación de desconsuelo, de luto, de dolor, de tristeza, ahí puse todas esas cosas porque ahí van dentro de eso: el luto, el dolor, la tristeza, hermano. Si eso nosotros no aprendemos a renunciar de eso, entonces eso nos va a perseguir, vamos a estar cargados y eso nos impide correr. Mire, el tiempo me faltaría para hablar de este caso de Jacob, pero yo creo que yo saqué cuentas, y Jacob estuvo muerto en vida por lo menos por 22 años. ¡22 años! 22 años de su vida que no pudo avanzar.
22 años de su vida que estuvo estancado. 22 años de su vida que estuvo cargando con ese dolor. 22 años de su vida que estuvo cargando con ese luto. Por lo que leímos, 22 años de su vida que estuvo vestido de cilicio. ¿De dónde obtenemos ese número 22 por lo menos? Saquémoslo aquí rapidito. Yo sé que hoy me dejaron una pizarrita aquí, pero si quiere tráigamela acá para que, hermano, ayúdeme usted. ¿Cuántos años tenía José cuando le pasó esto? De que lo vendieron los hermanos. ¿Ha leído la palabra? Tenía 17 años. Eso dice la Biblia en Génesis 37. ¿A los cuántos años comenzó a gobernar en Egipto? ¿Cuánto hay ahí? Aquí vamos a poner, lo vendieron a los 17 años. Cuando comenzó a gobernar, ¿se acuerda cuántos tenía? 30. ¿Cuánto es la diferencia ahí? Hay 13 años. Cuando comienza a gobernar, es que llegan los hermanos a comprar alimento. ¿Pero por qué llegan a comprar alimentos? Porque había escasez. ¿Qué pasó primero? ¿La escasez o la abundancia? ¿Cuántos años fueron de abundancia? Entonces, años de abundancia, 7. Aquí hagamos la resta, aquí hay 13. Entonces, solo le voy a poner años plus aquí, años más, 7. Y hay 20. Hay un versículo que ese sería lindo que lo encontraran, donde dice, hermanos, ya pasaron 2 años de hambre, pero faltan 5 todavía. Entonces quiere decir que los hermanos llegaron cuando ya habían pasado por lo menos 2 años. Solo aquí, hermano, hay 22 años de hambre, por todo, pero aquí ellos llegan en el segundo año de hambre. Entonces, con esto yo me doy cuenta que Jacob, a todo esto, Jacob se enlutó aquí. Aquí es donde se llenó de luto él, hermano. Aquí es tristeza, dolor. Jacob es aquí cuando él le da la noticia, hermano, a los 17 años de su hijo, tristeza, dolor, angustia, hermano, sin deseo de vivir, ya se le fueron las ganas de vivir. Entonces aquello lo cargó tanto que dejó de correr. Es que, hermano, ¿cómo estas cosas tenemos que revisarlas? Porque yo sé, hermano, que tal vez decirlas es fácil, vivirlas es otra cosa. Pero no podemos negar que si la Biblia nos deja estos ejemplos es porque podemos agarrar clase de ella y decir, sí, pero ¿cómo se estancó? Por esa tristeza que no pudo arrojar, por esa carga que no pudo lanzar, no pudo tirar, no pudo decir, Señor, yo sé que tú me vas a consolar, tú eres mi consuelo, Espíritu Santo, tú eres mi consolador. Hermano, por muy fuerte que sea una pérdida, que el Señor nos guarde, hermano, de situaciones así. Yo no quiero tampoco tirármelas de que, hermano, no, somos humanos y de repente las situaciones nos golpean tanto, hermano, que nos dejan sin reacción. Pero ¿cómo entender eso? ¿Cómo con la ayuda del Espíritu Santo decir, Señor, 7 veces cae el justo, pero aún de la última me levantarás? Yo no sé cómo vas a hacer para restaurar este daño que siento, pero yo confío en ti, pongo mi esperanza en ti, que tú me levantarás de esta. Y, hermano, empezar a caminar, empezar a tirar aquello, empezar a decir, Señor, hazme olvidar esto, hazme reponerme, pero como así bien, Señor, de eso. Yo no quiero vivir mi vida lamentándome, hermano. Entonces, ¿cómo este hombre, mire, por lo menos 22 años, hermano, por lo menos, puede ser más, pero por lo menos yo contabilizo 22 años donde él estuvo muerto en vida. ¿Por qué le digo que estuvo muerto en vida? Ese es el versículo. Y todavía quedaron otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Entonces, después de que gobierna, después de que llega a lo alto, Josecito, vienen 7 años de abundancia, hay que sumárselos ahí.
más los 2 años de hambruna que ya habían pasado, hay que sumárselos. Y es cuando ellos regresan, cuando ellos llegan ahí, es cuando se dan cuenta que José es el gobernador de ahí. Entonces en algún momento llegan esa noticia y se la llevan a Jacob y le dicen: papá, nos fuimos a topar con José allá en Egipto, él es el gobernador de Egipto, papá. Y Jacob se quedó así, hermano. Mire, quiero leer un versículo, Génesis 45, 26, 27. ¿Por qué le digo que estuvo estancado? Estuvo muerto en vida, estuvo sin avance. 22 años que dejó de correr, 22 años que se quedó estancado, 22 años, hermano, que no pudo lanzar una carga. Dice: pero cuando ellos le contaron todas las cosas, entonces cuando los otros hijos de Jacob le contaron que José, lo que José les había dicho, y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, mire esta versión, la versión de las Américas: el espíritu de su padre Jacob revivió. Estaba muerto. Era un muerto respirando, hermano. Qué raro eso, ¿ah? Era un muerto. Mire, su espíritu revivió. Entonces Israel dijo: basta. Jacob dijo: basta. Mi hijo José vive todavía. Iré y lo veré antes que yo muera. Entonces se despertó. Aquella carga que llevaba era una carga ficticia. Aquella carga que llevaba, hermano, ni siquiera era una carga verdadera, era una carga imaginaria, una carga en la que estuvo atrapado por 22 años. ¿Cuánto le atrasó su vida? ¿Cuántas cosas, hermano? ¿Cuántas cosas se pueden dejar de hacer en 22 años, hermano? Hermano, que esto, mire, la historia es linda. Leerlo todo esto de alguna manera, ver todo esto nos apasiona, pero yo, mire, si lo dejamos solo a nivel de historia, ¿qué le sacamos? ¿Por qué no lo traemos a nuestra vida? ¿Qué me ha estado estorbando que yo no he podido avanzar? ¿Qué me ha estado estorbando que yo no he podido seguir mi progreso en el Señor, mi caminar en el Señor? ¿Por qué he estado estancado? ¿Por qué he sentido que yo no he avanzado? ¿Por qué pasan los años pero yo no paso de lo mismo? Hermano, ¿cuántas preguntas debemos de hacerlo? En el nombre del Señor, que el Espíritu Santo esta noche, hermano, de alguna manera nos redarguya y que nos revisemos. ¿No será que hay cargas que tenemos que lanzar? Eventos del pasado, ya hablamos de un poquito el domingo, como Pablo dijo: me tengo que despojar del pasado para poder caminar, para poder extenderme hacia lo que está delante. Pero como, hermano, como hay cosas que de repente en nuestra niñez nos hicieron, que nos marcaron, y todavía no hemos podido botar eso. Y así hemos crecido, con rencores, con odios, hermano, con situaciones que nos estancan, hermano. Que no nos pase esto, que el Señor nos ayude, hermano, si hay que perdonar, hay que perdonar, si hay que olvidar, hermano, y poder ver todo lo que Dios tiene. Entonces Jacob, esa palabrita basta, es como, para mí es: ya no más con esto, tiro esto no me sirve, esto me ha estancado, ya no más, me deshago de esto, me levanto. Hermano, ahí dice: mi hijo, iré, eso es, me levantaré, voy a salir de esto, me voy a reponer, ya no voy a estar aquí hundido en este luto, en este dolor. No, iré, me levantaré antes que yo muera. Entonces, hermano, Jacob es un personaje que nos enseña que debido a un dolor, a una tristeza, ¿por qué no vamos a estar lamentando de algo que ya no podemos solucionar? Solo pensemos eso un poquito, hermano. ¿Por qué vamos a estar lamentándonos y atrapados en algo que por más que estemos ahí, no lo vamos a solucionar ya? Si existiera la posibilidad de que con eso se soluciona, pues se entendería un poco. Pero si ya no se puede solucionar, ¿por qué vamos a estar arruinando lo que está por delante, lamentándonos por una situación pasada? Vaya, si eso hubiese sido verdad, ¿qué hubiera hecho Jacob con encerrarse y no saber nada? No quiere saber nada más de la vida. ¿Iba a traer de nuevo a José a la vida? Pues no. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude para que nos despojemos de pesos que lo único que hacen es estancarnos.
estancarnos. Entonces Josecito es uno de ellos. Yo quiero ver si avanzamos a ver otros. Jacob es uno de ellos. Mire este también es muy conocido. Usted sabe que Ana nos enseña, hermano, cómo tenemos que ir a derramarnos delante del Señor. Este es un ejemplo de lo que le decía anteriormente. Mire, pero Ana, 1 Samuel 1:15, pero Ana respondió y dijo: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. Voy a decir algo aquí antes de seguir leyendo. Ninguno de estos dos casos que hemos leído tiene que ver con un pecado directo. Son pesos que en estos dos ejemplos son pesos, hermano, que no tienen que ver con que están en pecado. Por eso Pablo diferencia. Hay que despojarnos, número uno, de todo peso, y número dos, de pecado. Porque hay pesos que no precisamente son pecados, hermano, sino que la angustia, en este caso la angustia, la congoja, en el caso de Jacob, el luto, el dolor, la tristeza, son pesos que de repente se llevan. Y que, hermano, tener tristeza no es pecado, pero es un peso. Estar sufriendo por un dolor, ya sea físico o hermano, o en el alma o en el espíritu, no es pecado, pero es un peso que no nos deja avanzar. Ahora, Ana tiene una angustia. Ahí lo podemos leer en diferentes versiones. Tiene una angustia, tiene una congoja, tiene una afrenta, porque afrenta es como una vergüenza con la que se carga. Porque en aquellos tiempos, hermano, que una mujer no tuviera hijos, la crucificaban, hermano. Una mujer que no pudiera tener hijos en aquellos tiempos era señalada, avergonzada, excluida, hermano, señalada. Entonces las mujeres en aquel tiempo vivían, las mujeres que no podían tener hijos, vivían como con vergüenza, hermano. Mire cómo hay cosas de repente que nos quieren atrapar, vergüenzas, cosas que nos pasaron. Mire, la Biblia habla, fíjese que en algún versículo de la Biblia sabe que habla que las vergüenzas de nuestra juventud. A ver, hermano, cometimos errores en nuestra juventud, vergonzosos de repente, y hay gente que no se pudo liberar de eso, vive con esas vergüenzas de la juventud. Dice 1 Samuel 1:15, pero Ana respondió y dijo: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu, no he bebido vino ni licor, sino que he derramado, mire, echado, eso es, se ha despojado, he derramado mi alma delante del Señor. Aquí hay un ejemplo bien clarito, hermano, de cómo nosotros podemos echar esas cosas delante del Señor. Por eso echa sobre mí tus cargas, echa sobre Él toda tu ansiedad, porque Él tiene cuidado. Aquí está Ana derramando su angustia, la está derramando, hermano, se está liberando. Yo se lo subrayé ahí, he derramado, porque los versículos anteriores está recibiendo una acusación del sacerdote Elí y le dijo: echa tu vino, echa tu borrachera. O sea, le estaba acusando de que Ana había llegado ebria ahí. Pero ella le dice: no, Señor mío, yo no estoy ebria, yo lo que soy una mujer angustiada, angustia. Ya no hay lo que hacer, estoy desesperada, todo el mundo me señala, todo el mundo me dice estéril, todo el mundo me mira mal ante la sociedad, estoy mal. Mi marido pues ya tuvo que conseguirse otra mujer porque yo no le pude dar hijos, estoy angustiada, estoy terminada. Hermano, no pudo avanzar por eso que llevaba esa carga. Entonces, ¿cómo ella, hermano, va delante del Señor? Mire qué enseñanza más linda la que nos da Ana. No ir a descargarnos en otro lugar, no, ir a descargarnos en el Señor. Ahí se fue a descargar, hermano. Ahí se fue a echar toda esa angustia, toda esa vergüenza, toda esa congoja. Y ahí encontró la solución. Usted conoce el final de esa historia. Ella se levanta de ese lugar, se va hacia su casa. Dice la Biblia que hasta su semblante, hermano, era otro cuando ella iba. Se fue a descargar ahí, fue a echar toda su carga ahí. Entonces, hermano, eso la tenía atrapada Ana. Eso la tenía también, hermano, la tenía sin avance a Ana. Basta leer el capítulo 2, cuando ella escribe un himno que nosotros lo cantamos aquí, cuando ella dice: mi corazón
se regocija en el Señor. Pero eso ya después del milagro. Eso después de que se descargó ahí en el Señor. Mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta. Y dice: y mi boca cantará sin temor contra mis adversarios. Y empieza a sacar un montón de cosas. Dice que levanta del polvo al pobre y lo hace sentarse. Mire, avance, hermano. Él saca del polvo al pobre y lo hace sentar entre príncipes. Avance. Eso es que avanzó. Entonces, ¿qué nos puede estancar? Una vergüenza. ¿Qué nos puede estancar, hermano? Una afrenta, que de repente estemos, hermano, yo sé que tal vez son temas muy sensibles, hermano. Que el Señor me ayude, pero hermano, ¿cómo cree que alguien se puede reponer? ¿Cómo alguien puede reponerse? Por ejemplo, alguien que abusaron de él o de ella cuando eran niños y fue público. Todos se dieron cuenta en el barrio, todos se dieron cuenta, hermano, de alguna manera los vecinos se dieron cuenta. Ella fue abusada o él fue abusado. ¿Con qué vergüenza se puede crecer con ese estigma? Se necesita, hermano, una liberación. Tirar esa vergüenza, tirar esa afrenta. Y así, hermano, hay otros casos que no nos dejan avanzar por cosas que nos marcaron en el pasado y ya nos pudimos avanzar. Que el Señor en este tiempo, hermano, nos ayude a entender que en Él tenemos libertad, que tenemos, hermano, por eso dice la Biblia: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde encontramos el oportuno socorro, la oportuna ayuda. Hay que acercarnos al lugar donde nosotros podamos ser libres. Ana, hermano, antes de eso estuvo peleando con su esposo. Ahí lo puede leer usted en los primeros versículos, donde ella se enojaba con el Cana y le alegaba, hermano, y no comía. Mira, hasta en huelga de hambre se ponía. Dice que no comía y que no quería comer nada, y tenía ahí sus cosas de ella. Pero cuando ella buscó lo correcto, que es ir delante del Señor y ahí echar su ansiedad, su carga, su vergüenza, entonces tuvo una respuesta del Señor y fue reivindicada. El Señor la restauró totalmente y pudo avanzar en la vida. Hermano, dice la Biblia que esta mujer, Ana, después que tuvo a Samuel, tuvo otros 5 hijos. O sea, lo que no pudo hacer en años anteriores, en un tiempo el Señor le restituyó. Y no solo tuvo a Samuel, sino que tuvo otros 5 hijos. Esa mujer pudo terminar su carrera bien. En aquel tiempo donde estuvo estancada, donde no pudo avanzar, hermano, ella se sentía inútil, infértil. Pero como el Señor, hermano, después de ese tiempo que ella se bota todo eso, echa todo eso, toda esa ansiedad, hermano, dice que ella tuvo 5 hijos. Quiere decir, terminó su carrera bien, pudo avanzar, pudo terminar su carrera, pudo llegar, hermano, a cumplir el propósito que Dios tenía para él. Que el Señor nos abra nuestra mente y saber que en Dios vamos a llegar. Dice, hay un versículo, hay un salmo, que vamos a llegar a puerto seguro, a puerto deseado, que vamos a llegar a donde Dios dijo que íbamos a llegar. Hermano, todo peso hay que echarlo, todo peso hay que quitar esas cargas para poder llegar a donde el Señor quiere que lleguemos. Quiero ver otro caso. Este caso, hermano. Vamos a chequear mi relojito aquí. No le creo. En serio, llevo 52 minutos hablando. Así entonces, Marcos 10:46. Entonces llegaron a Jericó. Sí, hombre, quería hablarle por lo menos de 4 casos hoy, hermano, pero entonces llegaron a Jericó. Y cuando salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos lo reprendían
para que callara. Pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que él te llama. Verso 50: arrojando su manto. Allí se despojó de algo, mire. Tiró su manto, hermano. Se levantó de un salto y fue a Jesús. Y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? El ciego le respondió: Raboni o Rabí, que recobre la vista. Esa palabra que recobre es que él había tenido vista en algún momento, hermano, pero la había perdido. Entonces él dice: yo quiero recobrar la vista, yo quiero recuperar la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista. Y yo subrayé aquí, hermano, y le seguía por el camino. O sea, ¿qué lo tenía estancado a este? ¿Por qué la Biblia marca bien claro y entonces le seguía? Hubo una habilitación para que no estuviera estancado, hermano. Es que ese es el mensaje de hoy. ¿De qué tenemos que despojarnos para poder caminar, para poder avanzar? ¿De qué tenemos que tirar, hermano, para poder avanzar? Pues este dice que arrojó su manto. Manto es cobertura, hermano. ¿Cómo hay coberturas que nos estancan? Cómo hay coberturas que en vez de, hermano, en vez de ayudarnos a avanzar, nos amargan, nos ayudan a que se nos compliquen más las cosas. Entonces manto es cobertura. Él tuvo que arrojar un manto. Él tuvo que quitarse ese manto, hermano. Yo creo, con todo mi corazón, creo que este estaba ciego por un manto que lo cubría. Y eso no le permitía avanzar. Eso no le permitía avanzar. Y esto lo podemos hablar en lo ministerial, pero también me parece que este caso es más familiar. Porque este ciego dice que se llamaba Bartimeo. Bar es hijo. Entonces este se llamaba, y yo creo que lo dice, tal vez me buscas el versículo donde dice Bartimeo, hijo de Timeo. Hijo de Timeo. Entonces el nombre de este es hijo de Timeo. Entonces hay que ir a buscar qué quiere decir Timeo. Y cuando se va a buscar qué quiere decir Timeo, quiere decir impureza. Entonces este se llamaba, ya pasándolo al español, se llamaba hijo de impureza. Ve qué nombre, hermano. Hijo de Timeo quiere decir hijo de impureza. Entonces, por eso le decía, ve cómo hay cargas que no son ni siquiera de nosotros, sino que nos las han puesto, hermano. Entonces este muchacho estaba sufriendo esa parálisis porque no podía continuar, no podía seguir, estaba estancado, estaba ahí, hermano, mendigando, ya estaba ciego, no podía avanzar. Entonces el nombre nos dice que ese problema era por su padre, por sus padres, por sus antepasados. Había adquirido algo generacional, hermano, porque era un hijo de un impuro. Entonces la impureza es otra cosa que nos puede detener, hermano. Mire, la impureza es algo como nos atrasa, la impureza como nos estanca, hermano. La impureza, ese es un tema amplio, porque hablar de impureza, hermano, hay muchas cosas que decir, pero este estaba cubierto con un manto de impureza. Este tenía una cobertura de impureza, hermano, que él tuvo que deshacerse de ella. Entonces, cuando él se deshace de ese manto, ahí está hijo de Timeo, mire, ahí lo subrayé, porque eso quiere decir hijo de impureza. Entonces, cuando él se quita ese manto, hermano, en lo que se puede ver figurativamente, es que él sale de esa cobertura y se mete en la cobertura de Cristo. Sale de aquel manto de impureza y entra a un manto de santidad. Entonces ahí le cambió su vida. Él pudo caminar, él pudo avanzar, él pudo seguir a Jesús. Hermano, ¿cómo le vino una habilitación para no estar estancado? ¿De cuántas cosas tenemos que desechar
botar. ¿Cuántas cosas tenemos que tirar, hermano? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé revelación de esas cosas que tenemos que echar de nosotros. Ya no las podemos andar, hermano, porque nos están estancando. Mire, si usted cree que estoy enojado, no. Estoy predicando así ahorita, pero es que estoy así como hermano, tenemos que avanzar. Iglesia, tenemos que avanzar, iglesia. No nos podemos quedar en el mismo lugar, no nos podemos quedar estancados, tenemos que avanzar. Entonces hay que pedirle al Señor que nos dé revelación. ¿Qué tengo que echar de mí, Señor? ¿Qué tengo que tirar de mí? ¿No será que hay impurezas, hermano? ¿No será que estamos viendo cosas todavía que no deberemos de ver, que nos están manchando y nos están, hermano? Mire, a veces uno cree que en la iglesia no se dan ese tipo de problemas, pero en los 6 años que tengo de aquí ya me he llevado mis sorpresitas donde hay problemas de pornografía, gente atrapada en pornografía, hermano. Entonces eso es impureza. Relaciones ilícitas, eso es impureza. Hay que deshacernos de eso. Mentiras, hermano, que entre cónyuges nos estemos mintiendo todavía. No, hombre, hay que deshacernos de eso. Hay que deshacernos de todo manto de impureza. Hay que deshacernos de todo aquello que nos estorba, hermano, nuestra santidad con el Señor. Entonces, cuando arrojó eso, hermano, cuando echó ese manto de encima de él, entonces pudo seguir a Jesús, pudo avanzar, pudo crecer en el Señor. Entonces, y así, hermano, cuántas cosas podríamos decir acá. Logramos ver 3, ¿verdad, hermano? Hay que tirar la tristeza, hay que tirar el dolor, hay que tirar luto, hermano. Hay que tirar de nosotros la congoja, la afrenta, la angustia, la impureza. Y así hay otros casos. Leamos así rapidito, 1 Samuel 17:38. Primer libro de Samuel 17:38 dice: Saúl vistió a David. Yo subrayé esto porque esto le quiero dar este enfoque ahorita. Le quiero dar este enfoque. Pudiera darle otras aplicaciones, pero cuando estaba leyendo esto me llamó la atención, hermano, que no fue David el que se vistió, sino que fue Saúl que lo vistió. Dice, este es el caso cuando va a enfrentar a Goliat, cuando va a enfrentar esa potestad. Va a pelear contra esa potestad. Entonces David le dice: yo voy a ir, yo voy a pelear, yo lo voy a enfrentar. Saúl a primera le dije: no, tú eres un muchachito, ¿cómo lo vas a enfrentar? Le dije: yo me he enfrentado con leones, con osos, y lo sé, el Señor ha estado conmigo, y así va a estar para enfrentar a este incircunciso. Y al final lo convence. Entonces dice que Saúl lo vistió, el rey lo vistió. Dice que lo vistió con su propia armadura. Le puso un casco de bronce, hermano. El bronce en la Biblia es como juicio, condena. Le puso un casco de bronce sobre su cabeza. Lo vistió con una cota de medalla. Esto es como un casco, hermano. Y dice: luego David se ciñó la espada. Eso fue lo único que se puso David. Él dice que él se ciñó la espada de él sobre su ropaje e intentó andar, intentó avanzar. Póngale ahí el adjetivo que usted quiera. Intentó caminar, intentó avanzar. Hay otras versiones que eso dicen: intentó caminar. Dice: porque no estaba acostumbrado. Entonces David dijo a Saúl: yo no puedo andar, yo no puedo caminar, yo no puedo avanzar con esto. ¿Qué le parece esto, hermano? Con eso que tú me pusiste, yo no puedo avanzar. Con todo eso que tú me pusiste, yo no puedo caminar. No voy a avanzar, me voy a estancar. Entonces dice: yo no estoy acostumbrado. Dice: entonces David se quitó de encima aquellas cosas, se despojó de eso, hermano. Ya él ahí ya no esperó. Todos estos casos que estamos viendo, nadie se las quita a nadie. Uno mismo hay que despojarse. Jacob, él mismo dijo: basta ya. Ana, ella misma dijo: no, este caso lo tengo que llevar delante del Señor. Y ahí se fue a despojar delante del Señor. A Bartimeo no le quitaron esa capa a él, él se la quitó. Dice: él la arrojó.
Y a David, esto que le habían puesto, no se lo fueron a quitar, él se lo quitó. No quiero esto. Hermano, son decisiones nuestras. Hermano, hay cosas que nadie las va a hacer por usted ni por mí. Esas cosas tenemos que hacerlas nosotros. Hay despojo, hay cosas que tienen que salir de nosotros, pero porque nosotros las echemos, hermano, no, nadie las va a quitar. Somos nosotros que tenemos que echarlas. Entonces aquí está David y dice que él se despojó de aquella armadura, hermano. Él se las quitó. Entonces lo que quiero ponerle ahí, hermano, que hay cosas que nos quieren imponer. Hay cosas que nos quieren imponer. Aún en lo ministerial. Sabe que mi manera de trabajar aquí, yo a nadie ando obligando a hacer nada, hermano. Hermano, ¿se siente bien? Ahí lo está sirviendo. Sí, bueno, si usted se siente bien, dele. Pastor, ¿dónde puedo servir? Hermano, mire todas las áreas donde usted se sienta calidad, ahí sirva. Pero eso de imponer, hermano, mire, la imposición, el querer imponer cosas, eso, hermano, mire, yo tengo que tener cuidado para hablar esto, porque no se vaya a confundir, hermano, en que entonces vamos a hacer lo que yo quiera, pastor. No se trata, hay un orden. Hay un orden. Por eso hay que tener cuidado de la forma en que lo voy a explicar. Nadie te puede imponer algo, pero sí hay un orden en el ministerio, hay una estructura en el ministerio a la cual tenemos, hermano, que respetar y de alguna manera someternos. Pero nadie lo puede someter a la fuerza. Eso tenemos que entenderlo. Entonces, ¿a qué me refiero yo con esto? A veces hay imposiciones, hermano, que nos estancan. Hay cosas que nos estancan. Hay cosas que, hermano, de repente nos quieren imponer, pero que yo, bueno, ¿qué hiciera si yo le digo, hermano? Mire, necesito que, le voy a tirar una así, pero imagine que yo lo hiciera así, hermano, mire. Necesito que usted venga a intercesión. Vaya, me voy a ir con los líderes, hermanos de liderazgo. El que no venga a intercesión, olvídese de su privilegio. Va. ¿Y qué le pasó al pastor? Va. Olvídese, el que no venga a intercesión, entrégueme su cargo. Le estoy imponiendo algo. Eso no funciona así. O sea, va a venir, seguramente van a venir, pero por amor al privilegio tal vez. O alguno me diga, de un solo se lo entrego, pastor. ¿Para qué esperar hasta el sábado? Mejor desde ahorita. Aquí está el cargo. ¿Ah? Otro, vaya, hermano, no me lo vaya a tomar a mal. Solo son cosas que en otros ministerios se dan. Y hoy voy a tomar a los hermanos de alabanza. Ninguno de ustedes puede estar ahí si no trae su diezmo. ¿Ok? Y los voy a tener bien chequeaditos. Mes a mes. Todos tienen que diezmar. Si no, no se sube. Hermano. Entonces ya no va a dar por revelación, va a dar por imposición. Y eso va a estancar a los hermanos. Entonces hay cosas, hermano, que no son impositivas. De veras, el evangelio más que imposición es exposición. Por eso Jesús decía, sígueme, sígame. Yo camino, sígame. A nadie traigo a la fuerza. No, sígame, el que quiera, sígame. Sí, esto es el evangelio. Pero como hay lugares, hermano, que el Señor nos ayude y que aquí no hay, y si hay alguien imponiendo, pues créame que no va de parte mía. Porque hermano, es que esto en Dios, eso nos puede estancar. Mire, que cada quien se ubique en el lugar donde se sienta bien. Imagínense que venga, hermanos, usted va a servir en el área de niños, oiga, y no me va a decir que no. Hermano, ¿y le dan alergia a los niños? Les va a llegar allá. ¿Y por qué está aquí? Es que el pastor me dijo que me viniera para acá. No es imposición. Nada debe de ser impositivo.
Entonces Saúl le impuso algo a David con lo cual él no podía avanzar. Saúl le impuso a David, le impuso un estilo de vida que no era de él. Le impuso una carga que no era de él. Le impuso algo de lo cual no se deleitaba. Entonces David, hermano, ahí todo, imagino que Saúl vistiéndolo y intentó caminar, no pudo. Entonces imaginémonos no me la voy a quitar porque el rey me la puso. No estuviéramos hablando de David hoy. No estuviéramos hablando de David hoy. Porque seguro que si David va con esa armadura a enfrentar a Goliat, otra historia fuera. Entonces, ¿cómo se sentía a calidad David? Se quitó todo eso, fue a buscar su bolsita, su bolso de pastor, su bastón. Dice que se fue al arroyo, buscó 5 piedras, llevó su onda. Y por eso aquel se burló de él, porque cuando lo miró, así me vas a enfrentar. Sí, pero ahí se sentía calidad él. Eso era lo de él. Hermano, que nadie nos imponga cosas que en vez de avanzar nos vamos a estancar y en algunos casos a retroceder. El evangelio no es imposición. El evangelio es libertad en Cristo, hermano. El evangelio es libertad en Cristo. Mire, le voy a tirar una última. Hay veces que hasta en la forma de vestir nos queremos meter con la gente. ¿Quién nos ha mandado a nosotros a decirle a la gente cómo vestirse? Mejor oremos y que sea el Espíritu Santo que lo diga. Que sea el Espíritu Santo que lo diga. Y no, hermano, estar imponiendo cosas. No nos llamaron eso, no nos llamaron a imponer, nos llamaron a exponer. Ni el mismo Señor Jesucristo se atrevió a imponer cosas, hermano. Ni Él. Porque nos vino a enseñar cómo es esto. Venid a mí, nadie, no, vengan a la fuerza, no, el que quiera, venga. Todo aquel que tiene sed, venga y beba. Nada a la fuerza, nada impositivo. Hermano, entonces 2 cositas con este punto. No se deje imponer cosas en las cuales usted no se siente bien. Es mejor decir, hermanito, perdóneme, yo eso no me siento bien hacerlo. Respeta mi opinión, sí, no. Entonces, que el Señor nos ayude a no estar soportando cosas en las cuales nosotros no nos sentimos de manera libre. Y así, solo 4 puntitos, vamos a dejarlo ahí. Tal vez pones el resumen, hermano, ¿de cuántas cosas tenemos que despojarnos? Mire, hay cosas que tuvieron atados. Por ejemplo, hay una mujer que es de la que seguía, me gustaría en algún momento hablar de ella, Tamar. Sí, si me meto ahí no nos vamos hoy, entonces mejor póngase de pie. Sí, no, si me meto ahí, hermano, hay muchas cosas que decirle ahí. Sí, mire, que si empiezo a leer eso me quedo aquí, entonces mejor no. Vamos a ver si le damos continuidad para que veamos cómo Tamar, hermano, cómo Tamar estuvo atrapada en un olvido, en una espera prolongada. ¿Sabe cuándo vamos a hablar de esto? El viernes, tiene mucho que ver con lo familiar. Allá aparece Jacob otra vez. Estaba entre 2 caminos, hermano. La ambigüedad es algo que nos atrapa, hermano. Nadie puede servir a 2 señores. Jacob en algún momento tuvo ese problema, que tenía ídolos y también ahí con el Señor. Y ese número 7 yo creo que de alguna manera lo vimos el domingo, como el pasado, yo le puse, hermano, de un solo el pasado negativo, porque sabe que la Biblia nos enseña que sí recordemos las cosas pasadas, pero aquellas cosas que nos ayudan a fortalecer nuestro presente para impulsarnos hacia el futuro. Por ejemplo, el Señor en muchas ocasiones le dijo a su pueblo: recuerden de dónde los he sacado, recuerden que los saqué de Egipto, recuerden con qué grandes proezas, con grandes hazañas yo los saqué con mano fuerte. Entonces siempre el Señor quiso tener en la memoria de ellos el día de su libertad. Hermano, esas cosas buenas que nos pasaron en el pasado, valga la redundancia, vale la pena estarlas recordando. Es así, nos alimentan fe, nos dan fuerza,
¿Sabe que otro volvió al pasado para tomar fuerzas? Dice que cuando Sansón, hermano, dice, enfrentó a aquel león, lo mató, lo dejó tirado ahí y siguió su camino. Cuando venía de regreso, dice que se debió a ver el cadáver del león. O sea, regresó a su pasado, a una victoria anterior. Regresó y encontró miel, sacó miel de ahí, comió, y eso le dio fuerzas para las siguientes batallas. Hermano, qué lindo es recordar todas las victorias que el Señor nos ha dado en el pasado. Eso nos da fuerza para enfrentar nuevas batallas y que las podamos vencer en el nombre del Señor. Entonces, el pasado negativo, ese sí no se vale. Aquel que nos deprime, aquel que nos atrapa, aquel que nos, hermano, que nos trae nostalgia, aquel que nos trae condena, ese pasado tenemos que desecharlo de nosotros. Aguas que pasaron y que no volverán. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, cerramos este tiempo de enseñanza dándote gracias y rogándote, Señor, con todo nuestro corazón. Ahí yo le ruego que usted abra sus labios, dígale: Señor, revélame aquellas cosas de las cuales yo me tengo que deshacer. Revélame aquellas cosas, Señor, que me están estancando, que me están estorbando para yo seguir avanzando. Revélame, Señor, si hay cosas internas en mí, Señor, si hay cosas así como estaba Jonás en lo más profundo de esa barca, así pueden haber cosas en lo profundo de nuestro ser que nos están estancando, que nos están ocasionando estorbos, que nos están ocasionando tormentas, que nos están ocasionando dificultades para seguir adelante. De repente la salud está atacada, de repente la economía está atacada, de repente hay muchos problemas, muchos vientos contrarios, mucho oleaje alto, mucho estorbo. Hay que ver, hay que revisarnos, que el Espíritu Santo nos ayude a poder tener la revelación acerca de nosotros mismos. Si no hay un Jonás dentro de nosotros que tenemos que echar de nosotros, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te pedimos esta noche, porque queremos ser una iglesia que avanza, queremos ser una iglesia que no solo camina, sino que corre y vuela, Señor. Este es el tiempo donde dice tu palabra que tenemos que apresurarnos. Este es el tiempo donde dice tu palabra que los días son cortos y hay que aprovecharlos. Este es el tiempo donde nosotros tenemos que avanzar, Señor. Así es que queremos que tú nos reveles si hay cosas que nos están estorbando nuestra carrera. Señor, queremos echarla de nosotros, así como Bartimeo echó ese manto que lo cubría, así como Ana fue y echó toda su amargura, toda su ansiedad ahí en el templo, así como Jacob se quitó ese luto de encima, y así todos los ejemplos que vimos. Señor, ayúdanos por favor, te rogamos que esa revelación venga a nosotros y que tengamos la valentía, que tengamos la fortaleza de echar de nosotros todo aquello que nos está estorbando. En el nombre de Jesús, que esta palabra llegue a nuestros corazones y, como dice ahí el apóstol Pablo, que corramos esta carrera con paciencia, después de habernos despojado de todo peso y después de habernos despojado de todo pecado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, gracias. Llévanos con bien a nuestros hogares y que tu mano poderosa nos guarde en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga, les lleve con bien.